Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy, domingo 15 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 13 y se titula Somos el pueblo de Dios. El apóstol Pedro les recuerda a los cristianos en Asia Menor. Recuerden, cristianos perseguidos, cristianos que los hacían menos, cristianos que se sentían, que se burlaban de ellos, que los rechazaban, que los menospreciaban. El apóstol Pedro les recuerda que no son poca cosa, que son el pueblo de Dios y que deben vivir como tal. Y nos va a regalar una de las partes más bonitas de toda la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a estudiarlas paso a paso, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, porque estás con nosotros. Te pedimos que nos hables en esta hora, Dios, que tu palabra llene nuestros corazones. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Déjenme les leo otra versión que podemos nosotros a la hora de leer otras versiones de la Biblia podemos tener otra perspectiva, quizá más claridad. Miren cómo dice esta versión. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, mas ahora han recibido misericordia. Esto es lo que somos, queridos hermanos. Somos un pueblo de Dios que estaba en las tinieblas cuando no éramos pueblos, pero hemos recibido la bondad maravillosa de Dios y Él nos ha hecho suyos, somos su pueblo. Y eso es un mensaje maravilloso. Y el día de hoy quiero que este devocional va a ser un poco diferente a los devocionales de siempre, o más o menos, que siempre hay algunas enseñanzas. El día de hoy más bien lo que quiero que hagamos es que vamos a cada partecita de este pasaje y encontrar maravillosas enseñanzas para nosotros de cada una de estas casi que palabras o frases que Dios dice que somos como pueblo de Dios, que son varias. Pero antes hay que decir unas generalidades de este texto que es importante. Somos el pueblo de Dios. Y bueno, ahora todos sabemos en las noticias, se está hablando acerca de lo que está pasando allá en Medio Oriente, en Israel. Y oramos por la paz en Israel, por supuesto que sí. Oramos por la paz en el mundo entero, que no es el único lugar donde hay guerra. Hay guerra en muchas otras partes del mundo y oramos por todas aquellas partes del mundo donde hay gente sufriendo las consecuencias de la guerra, que la guerra es consecuencia del pecado. Y por eso oramos, no solo oramos, predicamos el Evangelio, porque es el Evangelio de Cristo Jesús lo que puede traer paz no solo a los corazones, sino al mundo entero. Y bueno, la guerra en Israel es especial de alguna manera, sí, porque fue ahí precisamente donde Dios llamó a su pueblo, donde Dios dio las promesas, ese espacio geográfico tiene un significado muy especial. Fue ahí donde Jesucristo nació, vivió, predicó su evangelio, murió en la cruz y resucitó. Y por supuesto que sí oramos por Israel. Sin embargo, hay que decirlo, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, son todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Ustedes y yo somos pueblo de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que somos pueblo de Dios los que creen en Cristo Jesús. Y los que no creen en Cristo Jesús no son pueblo de Dios, sin importar de quién desciendan, porque el ser pueblo de Dios no tiene que ver con raza, nacionalidad o lugar geográfico o cultura. Pueblo de Dios es todo aquel que haya creído en Cristo Jesús. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y yo sé que esto es un tema que puede resultar para algunos polémico o controversial y no voy a meterme yo en todas las profundidades teológicas, hermenéuticas de lo que esto significa. Lo podremos hacer en otro espacio del seminario o algo así. Pero aquí me interesa sobre todo que entendamos algo para nosotros, para nuestra vida, hermano, hermana. Si has creído en Cristo Jesús, eres pueblo de Dios. Sin importar cuál sea tu raza, color, nacionalidad, costumbres culturales, eres
pueblo de Dios si has creído en Cristo Jesús y has sido transformado por su maravilloso Espíritu. Somos parte de esta comunidad, que es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Y es importante entender que no es que Dios desechó al pueblo que Él escogió en el Antiguo Testamento, ni que la iglesia suplantó al pueblo anterior. No, para nada. La iglesia es la continuación del pueblo que Dios siempre ha tenido desde que lo llamó, cuando llamó a Abraham. ¿Recuerdan qué fue lo que se le contó a Abraham? Su fe. Su fe creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y mucha gente que no era judía, que no descendía de Abraham, se unieron al pueblo de Dios. Ruth, Asenet, Rahab, los Gabaonitas, Urías, un montón de personas. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, que no eran pueblo de Dios, se hicieron pueblo de Dios por la fe. Ustedes y yo también. Y a partir de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Y Pedro enfatiza esto, mis queridos hermanos, que somos pueblo de Dios. Y es especialmente importante porque le está hablando a un grupo de gentiles, no judíos, que están siendo ridiculizados, se burlan de ellos, los rechazan, los persiguen. Y el apóstol Pedro les recuerda, ustedes son pueblo. Ahora sí vamos a cada una de estas partes. Comienza diciendo, más vosotros sois. Esto de más vosotros tiene que ver con lo que acaba de decir en el pasaje que ayer estudiamos, acerca de los que no creen en Jesús, y entonces esa piedra angular que es Cristo se convierte en piedra de tropiezo, y dice el apóstol Pedro, pero para ustedes no. Para ustedes Jesús no es piedra de tropiezo, al contrario, para ustedes Jesús es aquello por lo cual son escogidos. Y esa es la segunda cosa que dice aquí el apóstol Pedro, linaje escogido. Somos linaje escogido, mis hermanos. Él nos escogió. Dios tomó la iniciativa para amarnos, dice la Biblia, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Si hemos creído en Cristo Jesús, mis hermanos, no es porque seamos muy inteligentes. Qué inteligente soy que se me ocurrió creer en Cristo. Es porque Él tocó mi corazón. Yo solamente le recibí, no hice nada. Él nos amó, mis hermanos. Y esto es una manera de encontrar la gracia maravillosa de Dios. Sigue diciendo, tercera cosa, real sacerdocio. Real no significa real en el sentido de falso y verdadero, real en el sentido de reyes. Somos hijos del rey y sacerdotes. Estas dos cosas son importantísimas en el Antiguo Testamento. Los reyes ungidos por Dios y los sacerdotes ungidos por Dios eran dos de las funciones básicas del pueblo de Dios. Y dice Pedro, ustedes ahora son el pueblo de Dios. Ustedes son reyes. Ustedes somos príncipes, somos hijos del rey. Porque Cristo Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, y ustedes y yo somos sus hijos. Y somos sacerdotes. Ya lo habíamos explicado hace algunos días. Porque no necesitamos intermediarios. Nosotros participamos en la adoración a Dios a través de nuestra vida. Nuestra vida es nuestra adoración. Cuando vas a la escuela estás adorando a Dios. Cuando estás en tu trabajo estás adorando a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra profesión es nuestra entrega de ofrenda de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó como la ofrenda. Y cuando creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, también somos adoradores, entregamos nuestra ofrenda al Señor. Y no necesitamos intermediarios, no necesitamos otro sacerdote, necesitamos solamente a Cristo Jesús, el único mediador. Número 4, sigue diciendo que somos nación santa. Somos un pueblo, una nación que no tiene que ver con intereses políticos, fronteras geográficas. Sí, soy mexicano, algunos serán peruanos. En mi iglesia, les mando un saludo a todos mis hermanos de la primera iglesia bautista de Garland, que habemos de muchas nacionalidades, ¿no? Sobre todo colombianos y mexicanos, la verdad es lo que más hay. Viva México, viva Colombia, pero también hay peruanos, brasileiros, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, por supuesto muchos americanos. Y si me falta alguno me disculpan, pero eso ya no es nuestra nacionalidad primera. Nuestra nación verdadera es el pueblo de Dios. Esa es nuestra primera lealtad. Esa es nuestra identidad más profunda, mis hermanos. Somos familia. De pronto tengo un familiar hondureño y una familiar colombiana y un familiar brasileiro. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Somos nación, pero después dice nación santa. O sea, apartados, diferentes. No somos, y no lo quiero decir en un sentido de soberbia, no somos como los demás, pero no en un sentido de soberbia para que nos creamos mejores que los demás, no. Al contrario, es una responsabilidad
de vivir como hijos del Rey. Somos embajadores del Rey. Sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. Adquirido por Dios. Nos compró. ¿Cómo nos compró? A precio de sangre. Somos suyos, mi hermano. Somos posesión de Dios. Somos su viña, somos su pueblo, somos su tesoro. Eso es importante que entendamos, mi hermano, que somos suyos y nos compró a precio de sangre. Dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Dios, para hablar de su bondad. Hemos conocido su bondad, no para regocijarnos en que tenemos la bondad de Dios, sino para compartirla a otros. Vivimos para Él. Él es el centro de nuestra vida. El pueblo de Dios es un pueblo que adora a Dios. Es un pueblo centrado en Dios. No centrado en nosotros mismos. No nos creemos mucho por ser nosotros mismos. Sabemos lo que somos porque somos de Dios. Y nuestra adoración va solo a Él. Para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de la esclavitud. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto? Eso somos ustedes y yo. Nos sacó de la esclavitud. Yo estoy seguro que todos pueden decir eso. Todos los que han creído en Cristo Jesús pueden decir eso. Que Él nos sacó de lo peor y nos trajo a su luz admirable. Nos ha transformado y vemos ahora su luz. Y por último dice, antes no eran pueblo y ahora son pueblo. Antes no habían tenido misericordia y ahora tienen misericordia. Qué bonito, esto es una palabra del profeta Oseas, que el apóstol Pedro siempre está incorporando pasajes del Antiguo Testamento para decir que ustedes y yo, mi hermano, no éramos pueblo de Dios. Yo no desciendo de Abraham, no tengo sangre judía, no nací en Israel, ni siquiera he estado allá, pero soy pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hemos sido injertados en el tronco que es Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, no dejemos de vivirlo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has hecho tu pueblo. Bendícenos, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.